Eguerdion denori, egunero bezala hona hemen azken datuak epidemiaren inguruan. Buenos días a todos y a todas. Como todos los días, comparecemos ante ustedes para proporcionarles los últimos datos de los que disponemos, que son los recabados hasta las 20 horas del día de ayer. Hasta esa hora han sido 275 los nuevos positivos de COVID-19 contabilizados en Euskadi, lo que nos sitúa en un total de 1.465 personas contagiadas. De ellas, 550 se encuentran ingresadas en nuestros hospitales. Pero realmente, hoy el dato más significativo y preocupante es la muerte de otras 18 personas, con lo que la cifra de fallecidos asciende a 71, 48 en Áraba, 17 en Vizcaya y 6 en Guipúzcoa. Guztira bada, positibo eman duten 71 lagun hil egin dira. 275 kutsatu berri egon dira. Hala, 1.475 pertsona daude kutsatuta Euskadin. Lurraldeka, 703 Araban, 529 Bizkaian eta 223 Gipuzkoan. El mayor número global de contagios sigue siendo Araba, donde el número de contagios asciende a 703, de los que 224 permanecen ingresados en este momento. En Vizcaya son 539 las personas contagiadas, de las cuales 247 se encuentran ingresadas en nuestros centros, mientras que en Guipúzcoa el número de positivos es de 223, 79 de ellos hospitalizados. Hay, y este es el dato que aporta cierta esperanza en todo esto, 21 personas ya recuperadas de la infección de coronavirus. Pero como ven, las cifras confirman las previsiones de nuestros expertos, en el sentido de que aún resta mucho para salir de la situación de gravedad y de excepcionalidad en la que nos encontramos. Por eso nuestro esfuerzo sigue centrado en dar la mejor respuesta a la crisis sanitaria y de salud pública y contener la expansión del virus. Les puedo decir que son ya más de 5.300 las pruebas de detección que hemos realizado hasta este momento. Y mientras, volvemos a apelar a la responsabilidad y a la solidaridad de la ciudadanía para observar con disciplina las medidas establecidas y las pautas de higiene y de prevención. Sobre todo, extremar el lavado de las manos, limpieza exhaustiva de las superficies de contacto y mantener al menos 1 metro de distancia con otras personas, especialmente si tienen síntomas. Egoerak larria izaten segitzen du. Datuok hala berresten dute. Horregatik, herritarren ardura ezinbestekoa da borroka hau irabazteko. Ezarritako neurriak betez, prebentzio gomendioak jarraituz. Besterik ez, eskerrik asko. Eguerdión, a continuación paso a trasladarle las principales preguntas que nos han realizado los medios de comunicación. Tras el fallecimiento de la enfermera del Hospital de Galdakao, crece la preocupación entre las y los sanitarios por la falta de material de protección. ¿Qué tiene que decir el Departamento de Salud al respecto? Lo primero, que la protección de nuestros profesionales es absolutamente prioritario para nosotros. Es la primera prioridad que tenemos, me atrevería a decir. Pero no es una cuestión ni de voluntad ni de capacidad económica. Es una situación que, como saben, nos está afectando a todos los países, a todos los estados y afecta a la totalidad de Europa. De todas maneras, les tengo que decir que en los últimos días estamos recibiendo importantes pedidos. De hecho, ayer mismo recibimos un envío de 400.000 mascarillas y de 3.000 batas que ya estamos distribuyendo entre nuestros profesionales sanitarios. ¿Qué nos puede decir sobre el plan de UCIs anunciado por el Lehendakari? El plan de UCIs. Sí, lo ha dicho el Lehendakari esta mañana. El establecimiento de un plan específico para las unidades de cuidados intensivos es una de las cosas de las que llevamos trabajando desde hace ya tiempo. Es la práctica habitual. Estamos trabajando con diferentes escenarios posibles y en este sentido
planteamos diferentes situaciones que se puedan dar y entre ellas es para nosotros prioritario también el tener establecidas esas posibles necesidades de camas de cuidados de críticos para nuestros pacientes. Próximamente les informaremos con más detalle en relación con este plan específico que tenemos de actuación para poder hacer frente a esta situación de necesidad de posibles camas para pacientes críticos. Nos preguntan también los medios si se han planteado la posibilidad de adecuar los hoteles para aislar a los afectados de menor gravedad. No estamos en este momento en una situación para requerir esto en este momento, pero evidentemente no lo descartamos. Es una posibilidad que tenemos encima de la mesa y veremos cómo evoluciona la enfermedad y, en caso necesario, por supuesto, esta y otro tipo de medidas las tomaremos. Sigue habiendo quejas de ciudadanos y ciudadanas que, pese a tener síntomas, no se les está realizando el test. ¿Cómo van a solventar este problema?, preguntan. Es importante tener en cuenta que siempre hemos sido conscientes de la importancia que tenía la realización de un diagnóstico precoz para poder frenar de alguna manera la propagación de la enfermedad y así lo hemos demostrado. El esfuerzo que se está realizando en Euskadi para llegar al máximo de personas posible es importante, pero no de ahora, desde el inicio de la propia epidemia. Creo recordar que simplemente en el día de ayer realizamos más de 700 pruebas. Lo he comentado antes. Hasta la fecha se han realizado más de 5.300 pruebas, lo cual nos pone en cabeza dentro de las regiones europeas con más pruebas diagnósticas realizadas. ¿Cuándo se pondrán en marcha los test rápidos anunciados por el Gobierno español? Sí, tal como ustedes saben, los test rápidos dependen del Ministerio de Sanidad y estamos en permanente contacto con ellos a la espera de las instrucciones para ponerlos en marcha por nuestra parte cuanto antes. Otra de las preguntas que nos ha entrado dice: nos han llegado testimonios de infectados a quienes las autoridades sanitarias les han recomendado que hagan vida familiar en casa, siempre manteniendo las distancias de seguridad y otras medidas de protección, pero sin necesidad de estar aislados en una habitación. ¿Han cambiado las recomendaciones para los infectados en casa? No, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Seguimos manteniendo las mismas recomendaciones que hemos mencionado en anteriores ocasiones. Habitación ventilada y bien cerrada, baño exclusivo, a ser posible para la persona que está afecta de la enfermedad, extremar la limpieza de las superficies de contacto, la mascarilla quirúrgica para salir de la habitación en caso de que sea necesario y siempre importante mantener la distancia con el resto de habitantes del propio domicilio, el disponer de un cubo de basura con tapa dentro del habitáculo, dentro de la habitación es interesante, o en su caso una bolsa de basura con cierre hermético, insistir en el lavado de las manos de una manera correcta para evitar esta situación. Y una última pregunta que le traslado: ¿se han superado los obstáculos legales para reincorporar a médicos jubilados? Sí, se han superado las cuestiones legales y en este momento lo que estamos trabajando es sobre la planificación de estas necesidades para que en el momento que creamos oportuno, y va a depender de cuál sea la evolución de la enfermedad, las podemos incorporar a estas personas dentro de nuestro sistema sanitario para realizar una labor. Pues muchas gracias. Estas han sido las principales preguntas que nos han llegado a lo largo de la mañana. Gracias. Eskerrik asko guztioi.